Muy buenas tardes, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, Chema? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, Juan Luis. Como siempre, un placer hablar del mundo de los drones que a mí me apasiona y por lo que sea a ti también, porque tú además eres un profesional de este tema. Eh, Lo intento. en este vídeo que estamos grabando para todos nuestros amigos y seguidores de los canales digitales, yo quiero ir a un caso muy concreto. Yo creo que lo que toca hoy es hablar de, por fin, una operación o de cómo hacer una operación, ¿no? Somos conscientes de que ya tenemos el título de piloto, hemos hecho todos los requisitos, tenemos el seguro, tenemos el certificado médico, tenemos una operadora y quiero ir a volar. Me han encargado un vuelo, una operación. Te voy a poner una premisa, ¿vale? La premisa es que no va a ser en CTR, porque evidentemente eso tiene otro tipo de pasos, es más complejo. Y la otra no es una premisa, es una ayuda o es una herramienta muy útil, que es la web de drones en aire, que es la que nos indica un poco cómo está el espacio aéreo, ¿no? de España. Yo soy un apasionado de la zona de Liébana, es una zona que está bueno, es Cantabria, evidentemente, pero está muy cerquita de Asturias y es un Mm. paraíso natural maravilloso. Os recomiendo a todos los que estáis viendo este vídeo que lo visitéis porque es maravilloso de verdad. Camaleño con sus pueblos, en fin, es un lugar donde ir a pasar unos días y ahí quiero volar. Es un entorno donde, por ejemplo, grabaron la película de Heidi, para que os hagáis una idea, los que ya tenéis cierta edad como yo, porque buscaban un marco natural con pueblos de montaña, lo más parecido a Suiza que hay en este país, ¿no? Mm. Y quiero volar en potes, camaleño. Juan Luis, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame, por favor. Bueno, lo primero que siempre que cuando viene algún cliente solicitando algún tipo de trabajo, lo primero miramos la zona de vuelo que quiere volar el cliente. Hay veces que cuesta mucho porque, sobre todo en el tema de filmaciones, muchas veces no es concreto, sino varios, así que tenemos que analizar las operaciones mucho. Pero es muy típico que para planificar una operación previamente tengamos que realizar un estudio de la zona de vuelo exhaustivo. Lo que hacemos siempre es, lo primero, nos metemos en la página habilitada, en la aplicación de Naire Drones, y ahí verificamos las zonas de vuelo. Como me has comentado, pues todo lo que es la zona de potes, de Cantabria, si nosotros hacemos un estudio previo, vemos que a la zona de Potes le afecta un círculo rojo grande y también una especie de espacio de color morado que han puesto. Ese espacio de color morado siempre hace referencia a zonas de parques naturales o de que son zonas de protección natural. Y normalmente los círculos engloba a algún tipo de espacio, no de control, pero donde sí que interactúan otro tipo de aeronaves, que normalmente puede ser aeródromos o helipuertos o incluso aeropuertos. Para el caso concreto de Potes, cuando vamos a analizar esta zona, lo primero que vemos es, como te he comentado, en la parte redonda se dice que se encuentra en el área de seguridad una actividad de ultraligero, lo que quiere decir que esta es una zona donde se desempeñan actividades de ultraligero. Y como va a Claro. haber más usuarios del aire, pues por lo tanto tenemos que tener cuidado. Y además de ello, pues si miramos, tenemos un área de recuperación del oso pardo de Cantabria, que es la zona morada. Bueno, pues el siguiente paso, una vez analizado esto, es que en efecto son zonas donde podemos desempeñar la actividad, pero no sin antes coordinarnos con las entidades que llevan este tipo de sitios bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué haría yo? Pues lo primero contactaría con la zona de ultraligero y les especificaría el día, la fecha, el horario y además el tipo de aeronave con el que queremos volar y qué tipo de actividad vamos a desempeñar. ¿Para qué? Pues para coordinarnos con ellos, porque imaginemos que en la zona de ultraligero van a hacer en ese punto concreto y a la altura de máxima de 400 pies, que es nuestro caso, algún tipo de actividad, aunque no coincidamos en el mismo tipo de altitud, sí que es recomendable que estén siempre avisados, porque a más concienciación de lo que está sucediendo a tu alrededor, haces que la seguridad se multiplique Sea y por lo mayor, tanto, lógico. claro, y por lo tanto en este tipo de ámbitos, pues conseguiremos que esta operación salga de forma más segura. A fin de cuentas, como siempre, la palabra seguridad tiene que primar en todo aquello que hagamos. Bueno, pues dicho esto,
Los de, en este caso de ultraligeros, nos dirán o nos certificarán si podemos o no podemos estar en los días que tenemos planeados realizar el vuelo, o pondrán unas condiciones para hacer la operación, como pues ¿qué puede ser, por ejemplo? Pues oigan, 1 hora o 2 antes de que vayan a empezar a volar, llámennos para notificar de que van a estar allí, o es necesario que tengan una radio comunicada con nosotros en la frecuencia tal, tal y cual. Nosotros, para garantizar que ese trabajo se ha hecho, normalmente hacemos un estudio de coordinación, que es básicamente un estudio donde se hace todo este trabajo previo de la operación, y además certificamos qué medidas han adoptado, qué requisitos nos han puesto de ello, y además qué métodos de comunicación y de notificación vamos a utilizar con las entidades que regulan esto. Lo siguiente en este caso es verificar toda la parte del área de recuperación del oso pardo, a ver quién es el organismo encargado de ello. Y entonces, una vez que lo hayamos visto y encargado, pues ya con eso nos pondremos en contacto y ya lo meteremos dentro de nuestro estudio de coordinación. Y bueno, una vez que ya se ha coordinado, pues ya hay vía libre para volar en los días permitidos y en las horas permitidas, y que nos hemos coordinado con ellos. Es importante que si, por ejemplo, podamos tener la posibilidad de mala climatología, no solo solicitemos este permiso para un día concreto, sino a lo mejor para un espacio de tiempo donde, en caso de que no podamos volar un día, tengamos un margen para hacerlo en otros. Y así con básicamente todos los terrenos y operaciones donde se aplica un tipo de restricción. Perdón, que es que estaba tomando un poquito de agua. Me parece bien cómo nos has explicado que hay que coordinar con todas las organizaciones o entidades que están relacionadas con el espacio donde nosotros queremos volar. Pedimos el permiso a esa, ¿no? ¿Mandaremos algún tipo de documento o qué hacemos exactamente? Dime. Oficialmente, para este tipo de operaciones, AESA no tiene nada que ver, porque no es un espacio aéreo de control de ningún tipo y por lo tanto no está encargada ella de regularlo, simplemente de notificar qué organismos están allí y qué restricciones tienen al respecto. Entonces, como bien he dicho, hay que ponerse en contacto con las organizaciones que regulen ese espacio. Pero fíjate, porque no son espacios aéreos de control y por lo tanto esa no manda ahí. Te voy a plantear no es un reto, sino es una pregunta que le pasa a mucha gente. Me pongo en contacto, coordino, cojo mi equipo, me desplazo, llego a la localidad maravillosa, me pongo a grabar y de repente puede aparecer o bien algún servicio de policía, guardia civil, alguna fuerza de seguridad. ¿Y qué documentación me pedirían? Porque para que yo poder acreditar que esto de lo que estoy haciendo es completamente legal, ¿qué tengo que llevar encima ese día? Nosotros, aparte de, como hemos dicho, el manual de operaciones y el estudio de seguridad, que es el que siempre debes de llevar contigo en las operaciones, y el documento A1, que es el que certifica que tú eres una operadora, llevamos este estudio de coordinación que hacemos, donde hemos contactado con este tipo de entidades, lo hemos notificado y lo hemos puesto en un documento para ello. Y además, normalmente, si por ejemplo se ha intercambiado correos o si se ha hecho algún tipo de llamadas al respecto, ponemos esos correos y esos números de contacto para poder presentar a estas fuerzas y cuerpos de seguridad que se ha hecho este trabajo correctamente. Ha habido veces que sí que han necesitado una comprobación al respecto sobre si de verdad es así. No les importará que les llamaremos para confirmarlo, y hemos dicho sí, por supuesto, ustedes háganlo y tomen las precauciones necesarias. Vale, y entonces nos van a permitir continuar con nuestra operación, pero de repente llega un civil, llega alguien que está paseando por allí y te dice: oye, esto que estás haciendo no lo puedes hacer, o me estás grabando y yo no te autorizo. Al final, el tema de la protección de datos, ¿tiene algún tipo de tratamiento? ¿O yo, como he cumplido con todos los requisitos, puedo sacar mi dron y volar y grabar a personas que estén andando por la calle en un espacio público abierto? Vamos a ver, el tema de la ley de protección de datos, como siempre, tiene una ligera controversia y temática por ello, y siempre genera debate, pero realmente nosotros, cada vez que vamos a hacer un tipo de operación, contamos con todos los permisos, incluyendo de las propias entidades, para poder realizar ese tipo de trabajo con una cámara de vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, hubiese alguien que se introdujese en la filmación o pasase por allí, primero nosotros tenemos un perímetro de seguridad que no se puede rebasar porque es una operación aérea. Y ese perímetro de seguridad, en cuanto hay alguien que pretende rebasarlo, se para la operación inmediatamente para garantizar la seguridad. Segundo,
En el caso de que, por ejemplo, pudiese estar grabando o supusiese para esa persona un problema el grabar, nuestra intención no es grabarle a esa persona. El objetivo de la grabación puede ser otro, grabar un espacio, una situación, un lugar, un edificio concreto, etcétera. Entonces, las personas que accidentalmente salen en una filmación normalmente se desechan en la postproducción final, pero si, por ejemplo, fuésemos un cámara de televisión, hay una parte en la que se escuda mucho, que es nuestra intención no es grabar a esa persona concreta ni sin su consentimiento, sino grabar exclusivamente lo que es una zona, un evento, etcétera. Y eso es básicamente en la ley de protección de datos lo que te protege, que si a ti te graban sin tu consentimiento, siempre y cuando sea directamente a ti, con la intención de grabarte a ti. Vale, vale, entendido. Muy bien, pues nada, en este vídeo de hoy hemos puesto un ejemplo muy concreto de una zona muy concreta con unas limitaciones o restricciones. Haremos más colaboraciones, haremos más vídeos con otros entornos, con otras ubicaciones, porque al final entiendo que la esencia es la misma para todos, pero los matices son los que hay que entrar en detalle, ¿verdad? Sí, bueno, básicamente todo este tipo de operaciones a la hora de entrar en detalle siempre tienen sus entresijos, sus pequeñeces y sus porqués, y a veces cuesta mucho hallar la fuente de quién administra un tipo de espacio aéreo de algún tipo, pero normalmente todo el mundo es colaborativo al respecto. Siempre las entidades públicas, especialmente militares, han mostrado siempre con mucha ayuda y predisposición a poder cooperar y coordinarse en este sentido para las operaciones, así que no hemos tenido problema con ello. Siempre y cuando es verdad que hay veces que ponen unos requisitos muy excesivos y ha habido que retrasar los plazos de alguna operación para poder cumplir legalmente todos esos requisitos, como por ejemplo ha habido veces que para colaborar en espacios del ejército nos han pedido permisos como de obtenciones de imágenes aéreas que solo se solicitan al Ministerio de Defensa previamente. Entonces, claro, a veces un departamento tardaba más que otro en poder ayudarnos en ese sentido, pero una vez que ya se tiene todos los trámites, ya se puede realizar toda la operación de forma normal. Y no hay mucho más al respecto, es simplemente buscar quién dirige esto y pedirle un permiso, a fin de cuentas. Claro, claro. Muy bien, pues oye, nada, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Nada, Es Chema, maravilloso escucharte. un placer, como Venga, siempre. gracias. Un Gracias. saludo. Adiós, adiós. Adiós.